¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos de fútbol femenino, mencionarte que en el video anterior dimos 8 jugadas y de las 8 jugadas acertamos las 8. Es decir, tuvimos un 100% de efectividad. No fue bien, espero te haya gustado. Y si eres nuevo al canal, no olvides suscribirte, dándole clic en botón rojo suscribirse, activando la campana, dándole un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Y si ya estás suscrito, dale un like y compártelo en tus redes sociales. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del fútbol femenino del 19 de agosto. Vamos a empezar con la Superliga Femenina de Bélgica, el encuentro del Genk versus el Gent. Veamos, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Genk de los últimos 5 encuentros tiene una victoria, 2 derrotas, 2 empates, es decir que el Genk no viene nada bien, pero vemos que como mínimo hace un gol, mientras que el Genk de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, 4 victorias, es decir que viene mucho mejor. Solo tiene una derrota, 4 victorias es un buen promedio, y en enfrentamientos que han tenido entre ellos pues tiene una victoria para el Genk, un empate, una victoria para el Genk, segunda victoria para el Genk y segundo empate, es decir que el Genk es el favorito, es ligeramente el favorito. Veamos cómo le va al Genk de local, y el Genk de local tiene 3 derrotas, una victoria, un empate, es decir que no juega nada bien como local. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio, y el Genk de los últimos 5 encuentros como visitante tiene 5 victorias de 5, es decir que juega muy bien como visitante, aún no conoce la derrota, y vemos que como mínimo hace 2 goles. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones el Genk está en la posición 4 con 3 puntos y el Genk está en la posición 10 con 0 puntos. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, 1.5 goles. Pasemos a la siguiente liga femenina y nos vamos a la liga MX femenil. El encuentro entre Guadalajara versus el Santos Laguna. Veamos, no hay baja, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Guadalajara de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, viene muy bien, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Santos Laguna de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que no juega nada bien. 3 derrotas de 5 no es un buen promedio. Y en enfrentamientos entre ellos pues tiene una victoria Guadalajara, una victoria para el Santos Laguna, segunda victoria para el Guadalajara, un empate, segundo empate y tercer empate, es decir de que el Guadalajara es el favorito. Veamos cómo les va al Guadalajara de local. El Guadalajara de local tiene 4 victorias, un empate, es decir que juega muy bien de local, se hace fuerte, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Santos Laguna como visitante tiene 4 derrotas, solo una victoria, es decir que el Santos Laguna no juega nada bien como visitante. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Guadalajara está puntero con 21 puntos y el Santos Laguna en la posición 10 con 9 puntos. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el Guadalajara. Pasemos al siguiente encuentro, el siguiente encuentro entre Tigres Unal versus el Pachuca. Veamos, no hay baja, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Tigres Unal de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, es decir que viene bien, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Pachuca de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que el Pachuca viene irregular, ni bien ni mal. Veamos enfrentamientos entre ellos, y enfrentamientos entre ellos tiene una victoria Tigres Unal, segunda victoria para Tigres Unal, tercera victoria para Tigres Unal, cuarta victoria y quinta victoria para Tigres Unal, es decir que Tigres Unal es el favorito. Veamos cómo le va a Tigres Unal entre cómo le va de local, y de local tiene 5 victorias de 5, es decir que se hace muy fuerte de local, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace 2 goles. Mientras que Pachuca como visitante tiene un empate, 3 derrotas, solo una victoria, es decir que Pachuca no juega nada bien como visitante, de 5 encuentros 3 derrotas, no es un promedio. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Tigres está en la posición 2 con 16 puntos,
y Pachuca en la posición 8 con 10 puntos. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana Tigres. Bien, nos vamos ahora al siguiente encuentro. El siguiente encuentro es Tijuana versus Pumas. Veamos, no hay baja, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Tijuana de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, 2 victorias, 2 empates, es decir que se puede decir que juega bien, ¿no? Solo tiene una derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que a Pumas de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, solo una derrota y un empate, es decir que Pumas viene mejor, 3 victorias, 5 es un buen promedio y vemos que como mínimo hace un gol. Veamos enfrentamientos entre ellos, hay un empate, una victoria para Tijuana, una victoria para Pumas, segundo empate y tercera victoria para Pumas, es decir que Pumas es el favorito. Veamos cómo le va a Tijuana y Tijuana de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, solo una derrota, es decir que Tijuana se podría decir que juega bien de local, solo tiene una derrota. Y mientras que a Pumas de los últimos 5 encuentros como visitante tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota, es decir que Pumas viene jugando bien como visitante, 3 victorias de 5 es un buen promedio y vemos que como mínimo hace 2 goles. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones Pumas está en la posición 3 con 16 puntos y Tijuana en la posición 7 con 11 puntos. El pronóstico para este encuentro es gana la visita, gana Pumas. Ahora nos vamos a los siguientes encuentros femeninos, es decir, los partidos amistosos femeninos, ¿no? Partidos amistosos, el encuentro entre Wolfsburgo versus el PSV Eindhoven o PSV. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Wolfsburgo de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Sorprende que acá haya ganado 10-1, ¿no? Es increíble, qué tal goleada. Veamos cómo le va al PSV de los últimos 5 encuentros y el PSV de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que el PSV viene irregular, ni bien ni mal. Y enfrentamientos entre ellos, pues el único enfrentamiento que han tenido lo ganó el Wolfsburgo, es decir que ligeramente el Wolfsburgo es el favorito. Veamos cómo le va al Wolfsburgo de local y el Wolfsburgo de local tiene 5 victorias de 5, es decir que juega muy bien de local, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace 2 goles de local. Veamos cómo le va al PSV y el PSV como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que como visitante es irregular el PSV. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Pasemos al siguiente encuentro amistoso, el siguiente encuentro entre el Paris Saint-Germain versus el Barcelona. No hay baja, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Paris Saint-Germain de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que el Paris Saint-Germain no viene nada bien, 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Mientras que el Barcelona de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Barcelona viene mejor, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y vemos que como mínimo hace un gol. Y enfrentamientos entre ellos, pues una victoria para Barcelona, un empate, una victoria para el Paris Saint-Germain, segunda victoria para el Paris Saint-Germain y tercera victoria para el Paris Saint-Germain, es decir que el Paris Saint-Germain es el favorito. Veamos cómo le va al Paris Saint-Germain de local. El Paris Saint-Germain de local tiene 3 derrotas, 4 derrotas, solo una victoria. Es decir que el Paris Saint-Germain no juega nada bien como local. 4 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el Barcelona de los últimos 5 encuentros como visitante tiene 4 victorias, solo una derrota. Es decir que el Barcelona juega muy bien como visitante. El pronóstico para este encuentro es ambos equipos anotan, ambos marcan. Pasemos al siguiente encuentro, el siguiente encuentro entre el Atlético de Madrid versus la Fiorentina. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Atlético de Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que el Atlético de Madrid viene muy bien, 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que la Fiorentina de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 derrotas, es decir que la Fiorentina no viene nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio y esta es la primera vez que se enfrentan, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos.
Veamos cómo le va al Atlético de Madrid de local. Y el Atlético de Madrid de local tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto. Se hace muy fuerte de local. Aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace 3 goles. Mientras que la Fiorentina de los últimos 5 encuentros como visitante tiene 3 derrotas, solo una victoria, un empate. Es decir, que la Fiorentina juega pésimo o no juega muy bien como visitante. El pronóstico para este encuentro es gana el local. Gana el Atlético de Madrid. Pasemos al siguiente encuentro, el encuentro entre el Manchester United versus el Bayern de Múnich. Veamos cómo les va en las estadísticas. Y en las estadísticas, al Manchester United de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, solo una derrota y un empate. Es decir, que viene bien el Manchester United. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Mientras que el Bayern de Múnich de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota. El Bayern viene mejor y vemos que como mínimo hace un gol. Y estas son las primeras que se van a enfrentar, por lo cual no hay un nivel de enfrentamientos. Veamos cómo le va al Manchester United de local. Y el Manchester United de local tiene 4 victorias, solo una derrota. Es decir, que el Manchester United juega bien de local y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Bayern de Múnich como visitante tiene 4 victorias, solo una derrota. Es decir, que también viene bien el Bayern de Múnich jugando como visitante. 4 victorias en 5 partidos es un buen promedio. El pronóstico para este encuentro es ambos equipos anotan, ambos marcan. En apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets. Y si están gustando los videos, no te olvides suscribirte, dando el botón rojo suscribirse, activando la campana, dándole un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Bien apostadores, nos vemos, cuídense.